Lo primero que conseguimos es la gestión en territorio y no detrás de los escritorios. Siempre hay que hacer un monitoreo de primera mano de cómo evolucionan las diferentes prestaciones y las diferentes líneas de acción que lleva adelante el Ministerio. Ayer arrancamos en Cardona, después fuimos para Mercedes, mantuvimos varias reuniones, presentamos diferentes proyectos, también fuimos a ver el funcionamiento, por ejemplo, de un centro Siempre, que lo vimos en forma muy auspiciosa. Hoy arrancamos la jornada en Dolores con reunión con el equipo técnico, recibimos propuestas en materia de adicciones y una cosa que hemos destacado en toda la jornada es el gran equipo que trabaja en el departamento, desde la dirección departamental, pero todo lo que tiene que ver con las diferentes jefaturas de las oficinas y del equipo que está en primera línea de acción. Y es muy buena e importante la coordinación. Por ejemplo, agradecemos la presencia del director del hospital, porque este tiene que ser un trabajo integrado, este tiene que ser un trabajo articulado. Y más donde hoy está parado el MIDES. Hoy el MIDES está parado en una cantidad de nuevas prestaciones sociales, socioeconómicas, buscando herramientas y oportunidades hacia una mayor autonomía, pero también parado en lo que tiene que ver la acción social con lo sociosanitario, que ahí entra, por ejemplo, la salud mental y las adicciones. Y hace un rato nos presentaron un proyecto para Dolores para poder mejorar la respuesta en materia de adicciones. Hemos hecho una reflexión tanto en la jornada de ayer, la repetimos en la jornada de hoy, así como muy importante todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, desde el bono social MIDES-UTE, con bonificaciones muy importantes en hogares en situación de vulnerabilidad, un incremento en las prestaciones en primera infancia, un mayor acceso a la recarga de Supergas a través de bonificaciones de un 50%, trabajo, o mejor dicho, programa de trabajo protegido con el programa Accesos. Y acá estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con la autonomía enfocada en acciones tendientes al fortalecimiento socioeconómico y la respuesta socioeconómica. Pero la salud mental es el primer paso hacia la libertad personal de cada uno. Porque el estado de ánimo que tenemos en la convivencia con las acciones, en convivencia con los afectos, en la convivencia con una jornada laboral, es decisivo como nos sentimos. Y acá tanto la salud mental como lamentablemente los problemas vinculados a las adicciones son centrales para el Ministerio. Cuando recibimos propuestas que se dan en forma articulada por parte de los diferentes equipos, nosotros las celebramos y tomamos la definición de empujar, lo que haya que empujar para que este tipo de proyectos prospere. Por tanto, en esta recorrida, que es muy variada, vamos a escuchar planteos clasificadores más tarde, vamos a reunirnos con el alcalde también en un rato. La idea es seguir sumando actores para acrecentar una espalda que dé respuesta sobre todas las situaciones que más necesitan, donde el Estado esté presente en todos los lugares que sea necesario. Bien. Ministro, hace unas horas estuvo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y él daba cuenta de un nuevo programa en el que va a comenzar defensa con MIDES, que prefirió dejar que usted lo anunciara cuando viniera. ¿De qué trata? En realidad nosotros estamos en un fortalecimiento del sistema de alimentación a través del Ministerio de Desarrollo Social por el Instituto Nacional de Alimentación, que depende del MIDES, en donde hay un refuerzo tanto en lo que es el Sistema Nacional de Comedores a nivel nacional, como lo que es el Plan de Alimentación Territorial, que es a través de puntos fijos y móviles de llegada dinámico de alimentos en territorio. Eso estamos en pleno proceso de alimentación, es algo que hacemos coordinado con diferentes instituciones en donde se establecen los puntos fijos y móviles, en donde interviene ACE, que nos pone a disposición algunos puntos, en donde interviene Defensa, que nos pone a disposición algunos puntos, y donde también interviene el Ministerio del Interior. Lo que hacemos es un mapa país. Nosotros en julio del año 2022 hicimos un estudio de 8.264 casos a través del INE en materia de inseguridad alimentaria, que nunca se había hecho en el país, que nos permitió determinar por zonas dónde están los principales problemas de inseguridad alimentaria. Y esto lo hicimos a pesar de que la FAO, un organismo internacional que mide la inseguridad alimentaria, estableció que Uruguay es el país de la región con mejor desempeño en seguridad alimentaria. A pesar de ello, quisimos saber, para focalizar las acciones,
Y en esta focalización encontramos que en la zona noreste del país es donde están los principales problemas y ahí estamos actuando en consecuencia. Después viene la zona metropolitana y después otros departamentos que a través del Sistema Nacional de Comedores y las coordinaciones con los gobiernos departamentales se va a ir fortaleciendo la respuesta. Usted hablaba del tema de salud mental, que además es un tema que me preocupa, es casi un mandato presidencial trabajar sobre el asunto, pero ¿qué tan preparado está Uruguay en materia de legislaciones a la hora de atender situaciones de personas en situación de calle con problemas mentales? A ver, lo que hay que hacer es profundizar todas las potencialidades que tiene nuestro país, que son muchas. La ley de salud mental es una ley bastante nueva, pero una ley por sí sola no lleva a los actos. La ley establece parámetros y establece diferentes disposiciones, pero que después deben ser cumplidas. Es peor una ley que exista y no se cumpla que la inexistencia de la misma. Acá es necesario empujar con acciones concretas. Y en ese camino está el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con instituciones relacionadas con lo sanitario, claramente. Pero cuando, por ejemplo, hicimos el año pasado la campaña Ni Silencio ni Tabú, que en Soriano se hizo en diferentes localidades, en donde fueron 769 jóvenes que participaron, nosotros ahora queremos darle mucho más profundidad, que pase de ser una campaña eventualmente de un momento a ser un programa estructural del Ministerio. ¿Y qué buscamos con esos talleres? Acompañar el cambio de paradigma, en lo que tiene que ver con la salud mental, del cómo te sentís, cómo estoy. ¿Quién de los que estamos acá no tuvimos un mal día? O no tuvimos una mala racha, o no hemos sentido angustia. ¿Cuánto más sencillo es que esa angustia la podamos canalizar en los afectos personales y con los especialistas en materia de salud? Entonces los talleres que buscan esa reflexión, de acercarnos, de exteriorizar, de comentar cómo nos sentimos. Y otra cosa, acompañando el cambio de paradigma, es en materia de prevención del suicidio. Antes que se recomendaba no hablar de suicidio, ahora hay que hablar. Hay que hablar, hay que lograr interrumpir una decisión tan drástica como es nada más ni nada menos que quitarse la vida. Entonces, esa campaña que entendemos que fue satisfactoria y que merece un mayor empujón, se lo vamos a dar en el año 2023. En coordinación tanto con ACE, con la Junta Nacional de Drogas, con el Ministerio de Salud Pública, estamos preparando otra línea de acción. Y nuestro país tiene la potencialidad de esa generosidad y del diálogo interpersonal que tanto se presta a nuestro país por las características. Las características vemos en la esquina. La relación que hay entre el comerciante y el vecino, la relación que hay entre el hospital y el personal del hospital y los usuarios, la relación que hay entre los técnicos que atienden en el MIES y que se acerca, que es una relación muy llana, es una relación que nos permite bien a los uruguayos tener mucha cercanía. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos en lo que tiene que ver con lo estrictamente sanitario, pero también tenemos que hablar en las relaciones interpersonales, en donde todos podemos ser puertas de entrada y puertas de salida en planteos que en el intercambio nos permitan mejorar nuestras condiciones, porque en definitiva, cuando pasamos raya en las diferentes acciones institucionales, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es el eje? El bienestar. Y el bienestar social se compone por la suma del bienestar de las personas. Entonces, en esa área para nosotros es fundamental, es determinante. Y obviamente el presidente de la República está, y ya lo ha dicho, con un total compromiso de dar pasos sustanciales en este sentido. Bien, tenemos el marco legal para trabajar en salud mental. En cuanto a recursos económicos y también en recursos humanos para atender la demanda, ¿cómo se encuentran los diferentes centros? Sobre todo en el interior, en un momento, por ejemplo, fue un debe y una debilidad la falta de personal o de para atender la demanda. Esa es parte de la estrategia que hay que intercambiar, y eso muestra, porque es una pregunta absolutamente pertinente, de cómo incentivar la formación y cómo incentivar a que los prestadores puedan dar mayores pasos en la atención en materia de salud mental, y cómo incentivar
de instalar talleres, como yo les decía, en más centros educativos, y cómo incentivar a que se trabaje estos temas más en el sistema penitenciario, y cómo incentivar a que se trabaje también cuando se recupera la libertad. Por ejemplo, estoy dando algunos ejemplos, y justamente por esa pregunta hay que verlo en la integralidad. Integralidad geográfica, de que hay que llegar a la descentralización eficiente, e integralidad de varias instituciones, no es una. Por eso, nosotros, para el año 2022, pedimos ya más recursos para salud mental y adicciones, que ya estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, con personas en situación de calle, con personas que recuperan la libertad, y a través del INJU con jóvenes, todas ellas competencias del Ministerio de Desarrollo Social. Y la idea ahora es, en coordinación con otras instituciones y en algo que está claramente determinando el presidente de la República, ver cómo enfrentamos la rendición de cuentas para que los recursos permitan y hagan accesible capacitación, descentralización y una respuesta de diferentes instituciones en busca de la integralidad que recién les hacía referencia. Bien, otra más. En tema de situación de crisis económica, que seguramente ya se van a sentir los coletazos en consecuencia de la sequía, ¿qué tiene pensado el MIDES para atender también aquellos empleos tercerizados? O sea, como se habla de que van después de no solo los productores, sino todos los empleos que vienen a colación, que tienen que ver con la cosecha, que se van a sentir en el interior sobre todo. ¿Hay algo pensado para atender? Nosotros tenemos diferentes programas de ruralidad, que hemos hecho convenios con las intendencias, tenemos convenios de emprendedurismo, pero también nosotros hemos trabajado en lo socioeconómico, que les decía en un principio, en sobre todo aliviar lo que puede ser una carga permanente en los hogares que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Vamos a pasar números del departamento soriano, para ir a los ejemplos, que son los que en definitiva traducen lo que son las políticas nacionales, pero que caigan en territorio, justamente apelando a la descentralización que decíamos. En el año 2022 impulsamos el bono social MIDES-UTE, en donde hay bonificaciones de energía eléctrica de 80 y 90%, nada más ni nada menos, en hogares de situación de vulnerabilidad. Son 4.158 hogares que en el departamento de Soriano están pagando entre el 10 y 20% de tarifa de energía eléctrica, recibiendo energía eléctrica de calidad, evitando una cantidad de accidentes y en un concepto de inclusión, porque en muchos casos se regularizan y gente que tenía la intención de estar regulada, lamentablemente no podía acceder a la tarifa. Esto es algo nuevo. Evidentemente que en las complejidades que puede darse, tanto lo que fue, por supuesto, los coletazos de la pandemia, el conflicto internacional de Ucrania que permea nuestro país, y claramente lo de la sequía, en estos hogares, esto es un impulso y un aporte muy, muy importante. Yo les hablaba de la recarga del supergas a 50% en garrafa de 13 kilos. En marzo fueron 1.758 hogares en Soriano que hicieron uso de la recarga del supergas al 50%. Fíjense este beneficio que se va a mantener cuando venga el mayor frío, cuánto ayuda en todo lo que tiene que ver con calefaccionar y enfrentar ese tipo de situaciones. Hemos establecido el bono crianza, que es una prestación focalizada en alimentación, higiene personal y limpieza del hogar, en hogares en situación de vulnerabilidad con niños de 0 a 3 años o mujeres embarazadas. Son 689 hogares los que en Soriano tienen esta prestación, que es nueva. Fíjense este dato, reforzamos las asignaciones familiares Plan de Equidad, un 70% niños de 0 a 6 años. En Soriano son 3.439 niños de 0 a 6 años que ven reforzada esa prestación que se da a nivel mensual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya se vienen tomando medidas que sirven de contención a lo que pueda ser una eventual suba de precios producto del contexto, por ejemplo, de sequía. También hay que reconocer que el buen manejo por parte de la economía permitió una estabilidad en la inflación y hasta bajar la inflación, cuando los pronósticos podían ir en otra línea producto de la coyuntura. Entonces, el esfuerzo no es de una sola institución, a eso le tenemos que sumar una cantidad de impulso del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la Ley de Promoción de Empleo, que presenta subsidios muy importantes. Entonces, es el gobierno, es el país que tiene que actuar en conjunto, que tiene que actuar en sumatoria de los esfuerzos,
a los efectos de contemplar principalmente a quienes más lo necesitan. Yo hablaba de la recarga de Supergas. Si ANCAP no estuviera mejor gestionada, no tendríamos ese beneficio. Si UTE no estuviera mejor gestionada, no tendríamos el bono social Midesute. Entonces, nosotros también dependemos de diferentes instituciones en donde el esfuerzo y la mejora de las gestiones se trasladan directamente al que más necesita. Por eso no es algo aislado el tema de la gestión, es directamente vinculado al bienestar de las personas que más necesitan. Hablando del tema de trabajo también, usted, una de las visitas también tenía que ver con fortalecer el programa Accesos. Bien, el programa Accesos viene con resultados parciales porque todavía no se terminó de valorar, muy auspiciosos. Hay resultados directos, por ejemplo, pasamos 11.444 pesos de retribución por participante, manteniendo la misma cantidad de participantes a 19.000. Eso producto de excluir a las ONG intermediarias y articular directamente, que en realidad era algo que correspondía a la articulación directa por parte de nuestra institución. Por tanto, ya hay una salida directa o una situación directa que beneficia al participante. Y por otro lado, vemos claramente la interacción con el sector privado y con organizaciones. Me aporta la subsecretaria y tiene razón. Ayer tuvimos la Asociación Rural de Soriano y en la Expoactiva hubo un stand de Accesos. Y eso permitió dar visibilidad al programa. Y es un programa que se nutre de tarea de valor público, valor social durante unos meses, pero que después tiene que tener salida del privado. Porque la acción social que cada día se necesita menos es la más eficiente para la persona. Porque es ese trampolín que empuja a salir hacia adelante. Entonces tuvimos la Asociación Rural y ya estuvimos entablando diferentes acciones que el director departamental, que ha hecho un trabajo excepcional en la materia, fue el que nos allanó mucho ese camino de conexión con una organización que vaya si puede contribuir. Por otro lado, ayer en Cardona visitamos el hogar para personas mayores y ¿con qué nos encontramos? Con que 2 de los trabajadores del hogar, ¿de dónde surgieron? Del programa Accesos. Y ahí está el círculo virtuoso. Una parte de tarea de valor público, con trampolín, que no solamente tienen fuentes de trabajo genuina, sino que despliegan las tareas en una causa tan noble como es el cuidado y la respuesta a personas mayores. Ahí tenemos expresión de país, ahí tenemos expresiones departamentales, ahí tenemos gran parte de lo que es el ADN de la solidaridad del departamento, pero que en definitiva comulga con nuestras grandes tradiciones a nivel país. ¿Me estás interpelando? Aprovechando tu visita por el departamento, por nuestra ciudad, bueno, queremos conocer su opinión sobre los dichos de Orsi que se han conocido a nivel nacional, repercuten también en el interior, por supuesto, sobre, diciendo y afirmando que, el presidente de la calle no podía opinar sobre la situación de Dios porque nunca había visitado o nunca había pisado un lugar público. ¿Qué opinión le merece? Escuché sorprendido las declaraciones del intendente Orsi. Yo creo que el argumento que expresó Orsi es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Y lo que es peor, termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada. Es tan difícil tener una posición sin buscar desacreditar a otro, cayendo en este infantilismo. Yo creo que se puede esmerar un poco más aún si pretende ser candidato. Me imagino que este no va a ser el nivel de debate que va a proponer durante la campaña. Me parece que va a aspirar a subir un escalón, porque la verdad que si arranca así... Bien, en el interior también tenemos opiniones. ¿Qué opina de la situación que está dando en el IAB? Además de los dichos de hoy. Dentro de la ley todo. ¿Hay una ley? Sí. ¿Una ley que tiene que ver con las ocupaciones? Sí. ¿Esa ley fue votada por mayoría? Sí. ¿Fue ratificada de forma popular? Sí. ¿Desde cuándo un conjunto de personas que tienen todo el derecho de pensar lo que entiendan pertinente pueden entender que tienen más razón
que una mayoría que se conformó en el Parlamento y que se conformó del punto de vista social a través de la expresión popular. No hay nada más lindo que respetar los resultados, tanto los resultados formales de las votaciones parlamentarias como los resultados de las expresiones populares, como fue el que se sometió en su momento a la consulta. Por tanto, ¿quién tiene razón? Y la mayoría que estableció un modelo de país. Y el modelo de país estableció que no se puede ocupar lugares públicos en determinadas condiciones, o que no directamente se puede ocupar. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por suerte, tienen que coexistir derechos. Hay derechos de uno y hay derechos de otros. Entonces, hacer valer la coexistencia de derechos es lo que nos permite un mayor desarrollo. ¿Y qué fue lo que buscó la LUC? ¿Y qué fue lo que ratificó el pueblo? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Buscar una coexistencia de derechos, que eso es lo que permite una sociedad más pacífica y una sociedad más justa.